Pero que hemos visto cómo la Biblia nos deja en varios versículos claro que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué dijo Jesucristo de sí mismo? ¿Dijo Jesús ser Dios cuando estuvo entre nosotros en la tierra, encarnado? Textualmente, no hay un versículo donde Jesús diga, yo soy Dios, pero lo dice de otras formas. Vamos a ver cómo sí lo dice Jesús. Y es más, ¿por qué fue crucificado? Porque para los judíos no había duda de que Jesucristo estaba haciendo declaraciones como si fuera Dios. Para ellos no hubo duda, por eso lo crucificaron por blasfemia. Vamos a ver el Evangelio de Marcos 14, 61 y 62. Más, esto es cuando ya estaba en el concilio que lo querían entregar para ser crucificado. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, a veces hay una confusión y creemos que Hijo del hombre es como que estuviera hablando de que es humano, pero ese título, Hijo del hombre, es un título divino que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel 7:13. Ahí es donde se menciona al Hijo del hombre y no está hablando de un humano normal. Vamos a ver qué dice sobre Jesús, que dice ser el Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién es ese Hijo del hombre? Daniel 7:13 nos lo aclara. Porque alguien puede decirlos, mira, ahí el clarito dijo que él es hijo de hombre, o sea, está hablando de que es solamente un humano. Pero no, ese título es un título divino que aparece en Daniel 7:13. Aquí dice en el 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre del cual Jesucristo responde ser. Y por eso, para los judíos que estaban en su contra, era muy claro en su entender que Jesucristo estaba blasfemando, porque se hacía decir aquel que iba a recibir toda la autoridad para que todo pueblo, toda nación y toda lengua le sirviera, para que tuviera toda la gloria y compartiera el reino con el anciano de días. El anciano de días aquí representaría al Padre y el Hijo del Hombre representaría al Hijo. Hay más, hermanos. Este mismo pasaje del Hijo del Hombre lo pueden ver también en los otros evangelios. Por ejemplo, nada más para anotarlos, pero es la misma respuesta o muy parecida. También en Mateo aparece, en Mateo 26, 63 y 64. Y en Lucas 22, 69 y 70. Ahí también Jesucristo dice ser ese Hijo del Hombre, el cual se menciona en Daniel 7:13. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan 8:58 le preguntan a Jesucristo quién es y vamos a ver qué responde.
San Juan 8:58. Aquí dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esto porque en el 56 Jesús les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y en el 55, 50 años y has visto a Abraham. Y en el 58 Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y por qué en el 59 tomaron piedras para arrojárselas? Porque ese yo soy no es cualquier nombre, es otro nombre de Dios que aparece en Éxodo 3:14. Para los judíos eso estará bien claro. Los testigos de Jehová se enredan mucho, pero para los judíos era muy claro. Jesucristo decía ser Dios. ¿Sí? Por eso lo mataron, por eso le querían en ese versículo apedrear. Entonces, en Éxodo 3:14 es donde vemos a qué se refería Jesucristo cuando dijo, yo soy. Porque quienes conocen la historia, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y empieza a hablar con Dios, les pregunta que cuando le pregunten los israelitas quién lo envió, ¿qué responderá? El nombre del Dios que lo envió. Y entonces dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que aquí Jesucristo está diciendo ser ese yo soy de Éxodo 3:14. Y hay más, hermanos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 5:21 al 23, aquí dice, el 23, fíjense cómo dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El mismo nivel de honra, no menos. Viene diciendo en el 20 que el Hijo, en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que tenemos que honrar a Jesucristo como honramos al Padre, como el único Dios. Amén. Para los judíos era claro que Jesucristo decía ser Dios y por eso lo apedrearon. Los testigos de Jehová, su doctrina dice que no existe la Trinidad, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es un solo Dios o en una sola persona, que sería el Padre, Jehová, y que el Hijo no es Jehová y el Espíritu Santo tampoco es Jehová, niegan la Trinidad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, qué versículos de la Biblia apoyan que Dios es una Trinidad. Conocemos muchos del Nuevo Testamento, pero hay varios del Antiguo Testamento que estuve investigando, yo no me acordaba y me sorprendí bastante. Por ejemplo, desde Génesis 19, 24 al 28. Génesis 19,
24 al 28. Desde el primer Génesis, desde Génesis 1, podemos argumentar sobre la Trinidad, porque ¿quién creó todas las cosas? Dios. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Verbo, como dice San Juan 1:1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya estaban los tres en la creación. Pero vamos a ver qué dice Génesis 19, 24 al 28. Aquí dice, perdón, debe ser la historia de Abraham, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Génesis 19. No, sí, perdón, sí es Génesis 19, 24 al 28. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces Jehová hizo llover de parte de Jehová desde los cielos. Este versículo ha sido muy analizado incluso por judíos y les parece curioso cómo parecen haber dos Jehová. Un Jehová que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová desde los cielos. Porque si recordamos la historia, Jehová habla con Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Físicamente baja a la tierra y habla con él, como se ve en versículos anteriores. Por ejemplo, en el 18. En el capítulo 18, donde dice Abraham intercede por Sodoma, en el 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En el 21 dice, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, y ya en el 19:24 dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y hay más versículos, por ejemplo, Isaías, que es más claro, Isaías 48:16. Ese es un versículo muy claro que habla sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. El que está hablando en Isaías 48:16 es Jehová. Empieza a hablar en versículos anteriores. Y en el 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El que está hablando aquí es Jehová. Está hablando Jehová desde versículos anteriores. Y está diciendo, por ejemplo, en el 12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién es el primero y quién es el postrero? Jehová. Y luego va diciendo, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces Jehová está diciendo que fue enviado por Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién es el que está hablando? Es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que está hablando y está diciendo que fue enviado por el Padre y su Espíritu. Y sabemos que en el Nuevo Testamento así es. El Padre envía a Jesucristo. Luego Jesucristo, después de morir y resucitar, sube al cielo, pero antes de subir dice que Él enviará al Espíritu Santo de parte del Padre.
Es lo mismo que nos está hablando la Biblia aquí. Ya estaba profetizado que Jehová el Señor y el Espíritu iban a enviar a Jehová a la tierra. Y hay más versículos. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Aquí dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si lo vemos en el griego original, muchos han llamado la atención que aparece el nombre de Dios 3 veces, porque dice Yahweh, Elohim, Yahweh, y luego dice uno es. Entonces aparece Yahweh, Elohim, Yahweh. Elohim tiene la curiosidad de que es una palabra plural, el nombre de Dios en plural, o es una palabra que está escrita de forma que es plural. Y luego cuando dice uno es, usa la palabra echat, es el símbolo que utilizan en el hebreo, echat. Y esa es una forma de llamar a un uno complejo, a una unidad compuesta. Es lo mismo que se utiliza en Génesis 2:24 para decir que el hombre va a dejar al padre y a su madre y se va a unir a su mujer y serán uno. Son uno, pero son un hombre y una mujer. Y al unirse se convierten en uno. Es la misma palabra, porque en el hebreo hay dos palabras para decir el uno. Uno singular tiene su palabra y uno compuesto tiene su palabra, que es echat. Y la que se utiliza aquí para decir que Jehová uno es la del uno compuesto. Yahweh Elohim, Yahweh echat, es como se lee en el hebreo, lo cual nos dice que Dios es una unidad compuesta. Y sabemos por quién está compuesta. Está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Así que está muy claro para quienes leen el Antiguo Testamento en el hebreo. Y también podemos ver Génesis 1:26 y 27. Génesis 1:26. Fíjense cómo dice el 26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero como dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Pero luego en el 27, ¿a imagen de quién lo creó? Y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces en el 26, cuando Dios habla consigo mismo, dice a nuestra imagen. Pero luego en el 27, cuando ya no es Dios hablando, sino que es Moisés narrando qué pasó, dice que creó Dios el hombre a su imagen. Entonces hay ese cambio interesante. En el 26 en plural, nuestra imagen, y en el 27 dice Moisés que creó Dios el hombre a su imagen. Y todo esto es versículos que hablan de la Trinidad en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo es clarísimo. Y son los versículos que conocemos más. Por ejemplo, Mateo 28:19. Aquí dice la palabra de Dios: Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y también podemos ver otros versículos como Lucas 3:21 y 22, en donde aparecen las tres personas de Dios durante el bautismo de Jesús.
Aquí dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí están las tres personas de la Trinidad. El Padre diciéndole a Jesús que es el Hijo amado, y el Espíritu Santo descendiendo como él en forma de paloma. Y hay más versículos. Por ejemplo, 2 de Corintios 13:14, que es un versículo que conocemos bastante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Necesitamos conocer a Dios a ese nivel, tener la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos que hay muchos versículos en el que Dios le da su nombre a Moisés, cuando se lo pregunta en Éxodo 3:14. Las letras que están escritas en el original es YWHW, el tetragramatón, que como en ese entonces no se escribían vocales, luego fue cuando se agregaron vocales, algunos lo añadieron como Jehová en inglés, Jehová en español, y algunos le dicen Yahweh, pero es lo mismo, es el tetragramatón, el YHWH. Entonces, de ahí es donde sale Jehová. Y Jesucristo es Jehová. Y vamos a ver cómo Jehová aplica tanto para el Padre, como para el Hijo, como para el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios y dicen que el único Dios verdadero es Jehová, que sería el Padre. Pero Jesucristo es Jehová, porque Jehová abarca tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Y por lo tanto, como Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Dios. Y entonces, ¿qué versículos de la Biblia soportan que Jesucristo es Jehová? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, vamos a ver que aquí el que dice que hay una voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿De acuerdo? Aquí está muy claro. ¿A quién le están preparando camino? A Jehová. Y hay una voz que clama en el desierto que hay que prepararle camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. A él hay que enderezarle la calzada. Eso dice el Antiguo Testamento, Isaías 43. ¿Y quién es esa voz que clama en el desierto? Bueno, vamos a ver. ¿Y de quién dice que va a venir? Aquí en el Antiguo dice que va a venir Jehová, que hay que prepararle camino a Jehová. Mateo 3:3. Dice, en aquellos días, desde el 1, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando vio a Jesucristo le dijo que él era del cual estaba hablando. Entonces, haciendo esa comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si la voz que clama en el desierto era Juan el Bautista y está diciendo que hay que preparar el camino del Señor, que es preparar el camino de Jesucristo, y en el Antiguo Testamento decía que hay que preparar el camino de Jehová, Jesucristo es Jehová. Amén. Y esto queda también escrito en otros
evangelios. Por ejemplo, Lucas 3, 4 es la misma narración. Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién era el que venía, por el cual había que preparar el camino y enderezar las sendas? Jesucristo. Porque en el 16 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la carrera de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es de quien el profeta Isaías habló que teníamos que preparar el camino y enderezar las sendas. Jesucristo es Jehová. También en Joel 2:32 vamos a ver qué dice. Aquí dice 2:32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y esto tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 13. Estos versículos los conocemos bastante de la salvación. En el Antiguo Testamento deja muy claro que es en el nombre de Jehová en el cual hay salvación. Y en el Nuevo Testamento la salvación es en el nombre de Jesús. Porque Jesús es Jehová. Romanos 10, la dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan. Porque todo aquel que invocare del nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es ese nombre del Señor que hay que confesar? En el 9 lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y luego hace referencia en el 13 a a Joel. Hace referencia a Joel. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el 9 dice: Jesús es el Señor. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y está haciendo referencia a Joel, donde todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Jesucristo es Jehová. Gloria a Dios. Y esto es lo que no entienden los testigos de Jehová, porque minimizan a Jesucristo, dicen que no es Dios, dicen que no es eterno, que fue creado, que es el ángel Miguel, y que el verdadero Dios es Jehová, pero no entienden que Jesús es Jehová, porque Jesús es parte de la Trinidad. Pero yo creo, hermanos, que si les mostramos estos versículos, ojalá los estén apuntando o los vayan a repasar luego en la prédica, porque si quieren evangelizar a un testigo de Jehová, todos estos versículos les pueden mostrar que están en una doctrina equivocada y que el Jesucristo que ellos predican es un falso Cristo, y que no van a tener salvación por no ver al Hijo y no creer en Él, que esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él y sea salvo. Entonces esto es muy importante, conocer quién es verdaderamente Jesucristo y creer en Él, en el verdadero Jesucristo. Hay más paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Por ejemplo, Salmos 102, 25 al 27. Este ya lo habíamos visto, hermanos. Luego, lo que importante de aquí para mencionarlo es que este salmo habla de Jehová. Y luego en Hebreos, que era lo que habíamos visto, Hebreos 1, 10 al 12, se lo aplica el apóstol Pablo a Jesucristo, haciendo referencia a este salmo. Entonces, un salmo que en el Antiguo Testamento es para Jehová,
luego es aplicado para Jesucristo en el Nuevo, en Hebreos 1:10 al 12. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos esos versículos. Pero hay otros que también podemos analizar, como Isaías 45:23. Entonces, este Salmo 102, 25, 27 está relacionado luego a Jesucristo en Hebreos 1:10 al 12. Isaías 45:23. 45:23. Aquí dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí está hablando Jehová, porque en el 21 dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces aquí está hablando Jehová en Isaías 45:23. Y vamos a ver qué dice Filipenses 2:10 al 11 sobre esta afirmación, que a Jehová se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Filipenses 2:10 al 11. Filipenses 2:10 al 11. ¿Tienen, hermanos? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Así que lo que en el Antiguo Testamento se había dicho que era para Jehová, que ante él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es Dios, en el Filipenses 2:10 al 11 nos queda claro que es Jesucristo a quien se refiere. Jesucristo es Jehová. Y hay más, hermanos, pero ya se me está acabando el tiempo. Entonces vamos a ver nada más algunos. Por ejemplo, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Aquí dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando Jehová. Y vamos a ver qué dice Juan 19:37. Es San Juan 19:37. Aquí está hablando de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era Jehová el que decía estas palabras. Y en el 9 está referenciado al costado de Jesucristo traspasado. Porque en el 36, por ejemplo, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces aquí nos está dejando claro nuevamente que Jehová, que hablaba en el Antiguo Testamento, que lo iban a ver como traspasado, es Jesucristo. Y lo vieron como traspasado cuando le traspasaron el costado. Entonces queda nuevamente clara por esa referencia que Jesucristo es Jehová. Amén. Y lo mismo dice Apocalipsis 1:7. Ahí también vuelve a referenciar al Antiguo Testamento. Voy rápido para leerlo. Apocalipsis 1:7.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Jesucristo. ¿A quién fue el que traspasaron? No al Padre, al Hijo, porque el Hijo también es Jehová. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver uno último, que es Primera de Corintios 10:9. Aquí hay algo también curioso que quiero mostrarles. Curioso, pero me refiero a en el buen sentido. Un aprendizaje profundo cuando me puse a investigar sobre este versículo. Primera de Corintios 10:9. Y muchos mueren. Números 21, 4 al 9. Pero ¿quién es el Señor de cuál está hablando aquí? Que no hay que tentar. Primera de Corintios 10:9. Quizá nuestra traducción no queda tan claro si está hablando de Jehová o está hablando del Padre o del Hijo o de quién está hablando. Pero aquí también pasa lo que les había comentado. En los manuscritos que se han encontrado como más antiguos, la palabra que dice es Cristo. Dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, dejando claro que al que tentaron, al Jehová que tentaron en el Éxodo, era a Cristo mismo. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron. Y vamos a ver qué dice la Reina Valera actualizada, si lo pueden ver. Porque los papiros más antiguos, como el papiro 46 y el código sinaítico, de acuerdo con los historiadores, la palabra que dice ahí es Cristo. Reina Valera actualizada, Primera de Corintios 10:9. Yo si lo pueden buscar, hermanos, pero a mí me aparece Primera de Corintios 10:9, Reina Valera actualizada. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera actualizada toman los manuscritos más antiguos que se han encontrado, en donde la palabra Señor, en vez de que diga Señor, dice Cristo. Ya les había explicado por qué es que hay esos cambios ligeros. Son pequeñas variaciones que no alteran mucho el significado. Es porque los nombres Cristo, Dios, Señor, los abreviaban y los dejaban como dos letras. Y Cristo me parece que es KE, Señor es XE. Entonces se parecían tanto la K y la X que a veces hubieron esas pequeñas variaciones. Pero en los que los historiadores dicen que son los más antiguos, la palabra original era Cristo. Entonces, Primera de Corintios 10:9, como viene la Reina Valera actualizada, dice, ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, dando claramente a entender que el que fue tentado, el Jehová que fue tentado, como podemos ver, y vamos para allá, Números 21, 4, 9, era Cristo mismo. Números 21, 4, 9. También, como dice nuestra versión que dice, ni tentemos al Señor, se entiende, pero quizá alguno pueda creer que está hablando de la persona del Padre, pero realmente en el original estaba hablando de la persona del Hijo, de Jesucristo. Números 21, 4, 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y en el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y qué dicen en el 7? El pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Entonces está diciendo en Primera de Corintios que no tentemos a Cristo como le tentaron y perecieron por las serpientes, porque Cristo es Jehová. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Resumiendo un poco todo lo mucho que hemos visto el día de hoy, es cómo explicarle a un testigo de Jehová o a cualquiera que niegue la Trinidad, cualquiera que diga que Jesucristo no es Dios, que la Biblia claramente enseña que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo no fue creado, que Jesucristo es parte de la Trinidad, que Jesucristo es Jehová. Porque
La verdad les hará libres, hermanos. Entonces, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para cerrar el servicio. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que permitas que en nuestros corazones quede plantada esta semilla y que caiga en tierra fértil para que crezca y para que dé fruto al 50 y al 100 por uno. Te pido, Señor, que nos permitas guardar tu palabra y que nos des la valentía y el amor para compartirla a los demás, para mostrarles quién eres y para que hagan tu voluntad, la voluntad del Padre, que es que vean al Hijo, al verdadero Jesucristo, y crean en Él para que tengan vida eterna. Ponemos este servicio en tus manos, nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando y que nos sigas revelando los misterios que están en tu palabra. Porque te amamos, Señor, y porque queremos conocer más de ti, Señor, y porque tenemos en nuestros corazones la esperanza postrera de verte cara a cara, Señor, y de estar contigo para siempre en tu reino. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a decir el texto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Nos despedimos de todos los que nos escucharon. Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión si Dios lo permite. Amén.